muy buenas noches. Bienvenidos a Zapatoca en Derecho, proyecto de AUPASA y su canal Tele Zapatoca. Hoy nos acompaña, como todos los viernes en este mismo horario, el doctor Didier Augusto Rodríguez León. Buenas noches, doctor Didier. Buenas noches y nuevamente un saludo lleno de afecto a toda la comunidad de Zapatoca. Doctor Didier, hay un tema que propuso un televidente y me gustó mucho por todas las preguntas que ahí él también sugiere. Y en Colombia hay una alta tasa de divorcios y cada vez va aumentando. Y tengo muchas preguntas referentes a este tema. Por favor, ¿qué es el divorcio y cuál es su efecto? Bueno, el divorcio es una figura del orden legal establecida para aquellas personas que están a través del vínculo del matrimonio y que deciden separarse. Pero entonces, como esa separación trae unos efectos y como lo vimos en algún programa, esos efectos implica la disolución de la sociedad conyugal, entonces necesariamente debe haber una institución que lo regule. Y esa institución es el divorcio. En el divorcio no es otra cosa diferente que legalizar la separación de los bienes que las personas en vigencia del matrimonio constituyeron. Y con el divorcio implica la cesación de los efectos patrimoniales, de los efectos civiles. Entonces, una vez se materializa el divorcio, la persona perfectamente puede iniciar una nueva relación a través de la unión marital y puede constituir una sociedad patrimonial, como en su momento lo señalamos en otro programa. Entonces, la institución del divorcio permite que desaparezcan esas obligaciones propias de convivencia, del cumplimiento de los deberes conyugales. Ahora, hay que hacer una aclaración. Hay una situación que se llama la separación de cuerpos, diferente al divorcio, y no hay que confundirla. La separación de cuerpos, también regulada dentro del Código Civil, permite que los esposos de común acuerdo ante un juez manifiesten su voluntad de separarse temporalmente, no mayor a un año, y después de ese año, si desean prorrogar esa separación o ese término, lo pueden hacer. Si no lo hacen, se entiende que hubo una reconciliación. Pero esa separación de cuerpos ni disuelve la sociedad conyugal, ¿cierto? Esa separación no implica como tal un divorcio, sino simplemente una cesación temporal de los deberes conyugales de convivencia de las personas, para que después no se alegue por alguno de ellos, por ejemplo, como causar la separación de cuerpos por más de 2 años. Entonces, esa situación de la separación de cuerpos permite temporalmente que haya un distanciamiento sin que se vaya a ver involucrado en alguna de las causales de divorcio establecidas dentro del Código Civil. Doctor Didier, ¿cuáles son los requisitos para tramitar ese divorcio? ¿Son muy costosos y cuánto dura un divorcio? Bueno, eso depende de varios factores. Requisitos, por ejemplo, el registro civil de matrimonio, el registro civil de los esposos, de los cónyuges, el registro civil de los hijos, la cédula y la manifestación del común acuerdo de querer divorciarse, si se quiere hacer por notaría. La duración, eso puede durar perfectamente 8 días, eso depende en parte de los bienes que se tengan, ¿cierto? Y los costos naturalmente igual, los costos notariales pueden estar cercanos a los 200.000 pesos, pero eso también depende de los bienes que esa sociedad conyugal tenga. De acuerdo a eso, la tarifa puede incrementar. Ahora, eso sí es de común acuerdo. Si no es de común acuerdo y se hace por sentencia judicial a través de un proceso de divorcio, seguramente que los gastos son mayores porque se tendrá que acudir a la representación de un profesional del derecho, de un abogado, y seguramente que los honorarios pues van a incrementar el valor. No voy a señalar el valor de los mismos porque seguramente los colegas me dirán que por qué se cobra tan caro o por qué tan barato, ¿cierto? Entonces no voy a entrar en ese tema, pero eso está regulado por el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Quién paga esos costos?
Pues los costos en principio, hay dentro del derecho procesal hay algo que se llama las costas del proceso y las agencias en derecho. Las costas del proceso son todos los gastos en los que incurre la persona que gana el proceso. Esa persona que gana el proceso tiene derecho a que quien perdió pague esas costas, y esas costas pues son todos esos gastos en los que yo incurro. Ok, doctor Didier, ¿cuáles son las causales que se pueden alegar ante un juez para que se haga el divorcio, para que se proceda a un divorcio? Bueno, de acuerdo al artículo 154 del Código Civil, hay 9 causales. Voy a permitirme a ver si las recordamos todas. La primera de ellas son las relaciones sexuales extramatrimoniales. Luego encontramos el incumplimiento de los deberes conyugales, la embriaguez habitual, el uso de sustancias alucinógenas de manera frecuente, el maltrato y el ultraje físico, cuando la persona padece una enfermedad que pone en riesgo a su compañero o compañera, cónyuge, esposa. De igual forma, cuando con su actuar se coloca en riesgo el bienestar de sus descendientes o de su cónyuge, cuando las partes se separan por más de 2 años, entonces el señor se va de la casa o la señora se va de la casa, y cuando pasan más de 2 años es una justa causal. Y finalmente, de común acuerdo, cuando las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el divorcio. Ahora, perdón, y hago una aclaración frente a este tema. El Código Civil, frente a estas causales, señala que se tiene 1 año, por ejemplo, respecto de la causal de las relaciones sexuales extramatrimoniales, se tiene 1 año a partir desde que se tiene conocimiento para alegarla. Pero si, por ejemplo, la persona se da cuenta que su pareja incurrió en esa causal por ahí en los años 90, pues ya no aplica. En todo caso, el código señala que se cuenta el año a partir desde que se tiene conocimiento. Sin embargo, no puede alegarse después de los 2 años a la ocurrencia del hecho. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Para ese punto se deben tener pruebas o simplemente con el hecho de...? No, claro que hay un aforismo, es dame las pruebas y te daré el derecho. Hay que probarlo. La carga de la prueba está en cabeza del cónyuge que inicia el proceso de divorcio. Seguramente tiene que demostrar que efectivamente se configura alguna de las causales, ya sea a través de testimonios, a través de los diferentes medios probatorios que se consideren pertinentes para que se configure y se pruebe la causal que se invoca, y como consecuencia de eso haya lugar al divorcio. Doctor Didier, ¿qué diferencia hay entre divorcio y nulidad matrimonial? Bueno, la nulidad obedece, digamos, a un aspecto del derecho canónico, ¿cierto? Donde allí se establecen expresamente unas causales, ¿cierto?, que pueden conllevar a la nulidad del matrimonio, ¿cierto? Y son expresas, establecidas ahí. El divorcio son unas causales diferentes, son unas causales establecidas dentro del Código Civil que permiten que de manera legal las personas puedan separarse. Pero la diferencia radica en que en la nulidad el matrimonio nunca existe, nunca nace a la vida jurídica, no tiene validez, existencia. En cambio, cuando hablamos de divorcio, sí nació el matrimonio, sí hubo matrimonio y viene la disolución. En la nulidad no. ¿Por qué la nulidad del matrimonio? Repito, cuando hablamos de nulidad, hablamos de unas causales establecidas dentro del derecho canónico, ¿cierto? Y esas nulidades le apuntan a declarar la inexistencia del contrato, la inexistencia del vínculo matrimonial. Seguramente que en un programa hablaremos de las nulidades del matrimonio. Hoy estamos hablando del divorcio, pero las nulidades le apuntan
a declarar la inexistencia de ese vínculo. Diferente sucede con el divorcio, donde efectivamente existió, pero sencillamente vamos a disolverlo y a liquidarlo. Doctor Didier, entonces, ¿qué diferencia hay entre separación y divorcio? Bueno, la separación de cuerpos y el divorcio. En la separación de cuerpos, yo no disuelvo ni liquido la sociedad conyugal. En la separación de cuerpos no la disuelvo. Sencillamente, de manera temporal, hay un distanciamiento justificado y legal de la pareja, de los cónyuges. En el divorcio no. En el divorcio la separación es definitiva y necesariamente implica la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal, es decir, la repartición de los bienes, 50% y el 50%. En cambio, en la separación de cuerpos no. En la separación de cuerpos no necesariamente implica esa liquidación y esa disolución de esa sociedad conyugal, porque los cónyuges después de ese año pueden nuevamente unirse y continuar con las obligaciones, derechos y deberes que surgen del matrimonio. Doctor Didier, en el divorcio, ya divorciado, la pareja decide reconciliarse después de un tiempo. ¿Qué pasa con esa sociedad patrimonial? Bueno, no, si la pareja se ha divorciado, es decir, ya sea por sentencia judicial, ya sea por notaría, ya hay una escritura pública en la que se liquidaron los bienes, pues digamos que ahí ya cesa el vínculo civil y los efectos patrimoniales. En el matrimonio católico, cuando se habla de divorcio, hay una cesación de los efectos patrimoniales, pero el vínculo siempre se mantiene. Por eso no puede volverse a casar en la iglesia. El vínculo se mantiene, salvo que la persona muera o salvo que se declare la nulidad, pero volverse a casar por la iglesia no lo puede hacer. Ahí se mantiene el vínculo, pero sí desaparecen los efectos patrimoniales. Es decir, usted puede configurar una nueva relación a través de una unión marital, de hecho, y surge la sociedad patrimonial. Pero si la persona se vuelve a unir, seguramente que si estaba casada a través de la iglesia, pues permanece ese vínculo matrimonial, sigue existiendo, pero para efectos del patrimonio, de los bienes que se adquieren, seguramente hablaríamos ya de una sociedad patrimonial, porque ya ha desaparecido desde el punto de vista legal. ¿Empiezan otra vez de cero? Empezarían nuevamente de cero, porque ya liquidaron una sociedad conyugal, ya quedó disuelta. Entonces esa nueva sociedad que surge, ya tendríamos que llamarla una sociedad patrimonial. ¿Y los bienes que adquirieron anteriormente de esa sociedad vuelven a quedar a la vez partidos por la mitad? ¿O los bienes quedarían, interesante esa pregunta, los bienes quedarían, por ejemplo, si al momento de liquidar esa sociedad conyugal en su momento, a usted le correspondió, un ejemplo, la casa y a mí me correspondió la finca, pues sencillamente después de un tiempo y si nos volvemos a unir, entonces en esa nueva sociedad patrimonial hablaría yo. Sin embargo, pues esto desde mi punto de vista, ¿no? Puede tener un concepto diferente y respetable. Entonces esos bienes que se repartieron en la liquidación de la sociedad conyugal siguen en cabeza de cada una de las partes, y seguramente al momento de liquidar esa nueva sociedad patrimonial, pues habrá que mirar si hay lugar a incluirse dentro de la misma, dependiendo de la naturaleza de los bienes, si eran bienes inmuebles, si eran bienes muebles, si eran a título gratuito, a título oneroso, eso depende de muchas circunstancias. Doctor Didier, ¿y puedo volverme a casar por lo civil después del divorcio? Por lo civil sí, por la iglesia no. ¿Las veces que yo quiera o tiene cierto límite? No, pues digamos el legislador no le establece que pueda casarse 2 o 3 veces, pero digamos que desde el punto de vista civil no hay un límite. Desde el punto de vista católico es una sola vez, hasta la muerte, dice el padre, hasta que la muerte lo separe. Ajá. Y respecto de las uniones maritales, de hecho, pues aquellas que se configuren de acuerdo a los preceptos establecidos en la ley 54 del 90. ¿Y para este divorcio se necesita obligatoriamente un abogado? Si es de común acuerdo, no.
y las partes no tienen diferencias, discusiones, no es necesario. Pero si, por ejemplo, hay discusión en relación a quién generó la causal, seguramente, y se hace a través de proceso judicial, claro que necesita abogado, y la contraparte también necesitará su representante para que represente y defienda sus intereses en relación con ese tema. Doctor Didier, si alguno de los cónyuges no se quiere separar y el otro sí, ¿qué se puede hacer? Bueno, entonces necesariamente ahí tiene que acudir a la vía judicial, a iniciar un proceso de divorcio, ¿sí o no? Porque seguramente ya a través de la notaría de común acuerdo no lo van a poder hacer. Y entonces tiene que invocar alguna de las 9 causales de las que mencionamos hace un momento y probarla, ¿cierto? Y probarla. Entonces seguramente si en principio le solicita de común acuerdo, vamos a una notaría, nos separamos, nos divorciamos, repartimos, liquidamos la sociedad conyugal y la persona no está de acuerdo, pues no tiene otra opción diferente que mirar en cuál de las 9 causales se configura esa decisión que la motiva a solicitar el divorcio. O puede suceder que, por ejemplo, ya llevan más de 2 años separados, entonces ahí está la causal, separación de cuerpos por más de 2 años, o las relaciones sexuales extramatrimoniales, o el estado de embriaguez, el consumo de sustancias alucinógenas. Bueno, cualquiera de las 9 causales que están allí establecidas, pues tendrá que argumentarse dentro del proceso para que pueda haber el divorcio. Zapatoca pregunta, un televidente nos ha enviado la siguiente pregunta, doctor Didier. ¿El cónyuge culpable del divorcio le debe pagar alimentos al cónyuge inocente? Bueno, esa es otra de las preguntas más frecuentes que en el ejercicio en relación con temas de familia uno escucha. Y efectivamente, en atención al artículo 154 del Código Civil, o 74, me perdonan si me equivoco, se señala expresamente a quién se le deben alimentos. Y en uno de sus numerales o literales se establece que el cónyuge culpable le debe alimentos al cónyuge inocente en relación con la causal. Entonces, si por alguna circunstancia se inicia el proceso, la persona logra demostrar que efectivamente quien generó la causal del divorcio fue su esposa o fue su esposo, necesariamente puede en la misma sentencia establecerse la obligación de alimentos para el cónyuge inocente. La Corte Constitucional recientemente se pronunció sobre este tema y señaló lo siguiente: esa obligación se mantiene hasta el día en que el cónyuge inocente muera, ¿cierto? El día que el cónyuge inocente muere, ese día cesa esa obligación, naturalmente. 2. Cuando el cónyuge inocente contraiga un nuevo vínculo, ya sea por lo civil, bueno, se case, por ejemplo, ¿cierto? O configure una unión marital de hecho, ahí desaparece esa obligación de darle alimentos. Pero siempre y cuando la Corte siempre ha dicho exista la necesidad por parte del cónyuge y la capacidad por parte del otro. Ahora, si muere el cónyuge obligado a los alimentos, no desaparece necesariamente la obligación. Puede el cónyuge inocente, el que los está recibiendo o beneficiario, solicitarle a los herederos del cónyuge culpable que se mantenga esa obligación de alimentos para con él. ¿Se puede decir que es una cuota de alimentos? Sí, seguramente sí. Bien, doctor Didier, otra pregunta es, ¿qué bienes se reparten y cuáles no entre los cónyuges al momento del divorcio? Bueno, recuerdo que en un anterior programa señalamos algo similar.
y mencionábamos lo siguiente: es importante entender que los bienes a título gratuito no ingresan, los bienes a título oneroso sí ingresan dentro de la sociedad conyugal. Entonces, si yo recibí una donación o una herencia, antes o después, ese bien sigue siendo mío, no de la sociedad. Pero, por ejemplo, si adquirimos, ya sea la mujer, la esposa o el esposo, un bien dentro de la vigencia del matrimonio, naturalmente que ese bien ingresa. Los bienes inmuebles, si se adquieren con anterioridad al matrimonio, no ingresan. Los bienes muebles, por ejemplo los semovientes, ingresan inmediatamente a la sociedad conyugal, así se tengan con anterioridad. Entonces, es importante entender que en relación con los bienes, no necesariamente aquellos que yo conserve antes del vínculo matrimonial van a ingresar a la sociedad. Y ya hicimos la aclaración que se trata de los bienes inmuebles. Pero el producto, el usufructo de esos bienes sí ingresa. Entonces, si yo tengo una finca y la tengo arrendada o tengo un apartamento, los cánones de arrendamiento que genera ese apartamento sí entrarían dentro de la sociedad conyugal, salvo que se haga el tema de las capitulaciones en las que la persona puede señalar que esos bienes no ingresan dentro de la sociedad conyugal, o el tema de la subrogación, que permite que si un bien inmueble adquirido con anterioridad, pero que se pueda llegar a vender en vigencia del matrimonio, señalar qué se va a hacer con el producto de esa venta y cumplirlo, y ese nuevo bien que se adquiera no va a ingresar tampoco. Pero si no se señala eso, con el producto de la venta, esos recursos o eso que se adquiera va a ingresar inmediatamente a la sociedad conyugal. Entonces, ¿podemos decir que el divorcio o el casamiento es un negocio? Pues no necesariamente me atrevería a hacer esa afirmación, pero sí. Bien, doctor Didier, tras el divorcio, ¿puedo perder la pensión de sobreviviente? Claro, esto es una figura que opera... Perdón, doctor Didier, no solamente la pensión, sino los otros servicios que la sociedad adquiere, como el seguro o no sé, otras cosas. Sí, claro, porque el efecto propio del divorcio, señalábamos, es la cesación de los efectos patrimoniales y la finalización del vínculo como tal. Entonces, al momento de divorciarse, sencillamente es punto aparte. Ya el tema de los derechos que se configuraban producto del matrimonio desaparece, y las obligaciones derivadas producto del matrimonio también desaparecen. Entonces, el tema de la pensión obedece cuando son cónyuges, pero luego que se han separado, que han disuelto su sociedad conyugal, que han liquidado la sociedad conyugal, desaparecen esos derechos. Ahora, ojo, el hecho de que se separen, que haya una separación de cuerpos, pero sin la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, se mantienen las obligaciones y puede entonces en cualquier momento alegarse una causal para el divorcio. Y lo más grave aún, si usted configura una nueva unión marital con otra persona, lo grave de esa situación es que sus bienes pueden necesariamente o deben necesariamente entrar a la sociedad conyugal, salvo que se alegue una sociedad de hecho o otra situación, pero este no es tema de este programa. Sin embargo, es muy importante y la recomendación es: quien se haya separado de cuerpos y no haya legalizado la situación del divorcio, es recomendable que proceda a hacerlo para que más adelante se evite ese inconveniente. Y si por casualidad el esposo o la esposa quiere mantener, por decir algo, la pensión, quiere dársela a ellas estando separados. No, porque digamos en materia de seguridad social y en materia de estos temas, expresamente la ley señala unos parámetros que deben cumplirse, entonces no entiendo que no aplicaría. Ok, gracias doctor Didier. Gracias doctor Didier por acompañarnos hoy, muy interesantes estos temas, están muy claros para todos nuestros televidentes, lo espero dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a la comunidad de Zapatoca. Y a todos ustedes, los espero en una próxima emisión aquí por su canal 3. Buenas noches.
Cerca de 1.700 asociados hacen parte de AUPASA, la más importante asociación de Zapatoca.